Ya, ahora sí. Bueno, a ver, en esta ayudantía pues vamos a estar viendo la respuesta de frecuencia ahora con con el transistor MOSFET. Así que bueno, vamos a dar un poco una pequeña introducción, bueno, una pequeña introducción, de hecho, un recordatorio de lo que se vio en principio. Pues básicamente, pues aquí tenemos uy, esperen, ahí está. Espérense, meter esto, ya, ahí está. Aquí tenemos el transistor MOSFET, pues básicamente es un transistor pues controlado ahora por voltaje, este, tiene un gate, tiene un drain y tiene un source. Pues básicamente con los MOSFETs es algo diferente que los transistores BJT. Pues básicamente porque estos, como ya les había indicado ahorita, estos trabajan o sea, son controlados por voltaje, ya que en su gate tienen una alta impedancia de entrada. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente al gate no le va a entrar corriente, sino voltaje. Entonces, vamos a empezar, pues vamos a ver con las ecuaciones. Pues básicamente ustedes lo que, para los ejercicios tienen que recordarse estas ecuaciones. Pues básicamente la ecuación para sacar la corriente del drain, que básicamente la corriente del drain pues va a circular por toda esta línea de aquí, básicamente, por toda esta línea de aquí va a circular la corriente. Entonces, pues básicamente nosotros tenemos que esta ecuación, pues digamos, es cuadrática, por lo tanto, a nosotros al final, pues nos va a salir, o sea, haciendo las ecuaciones, a nosotros nos va a salir, pues básicamente una ecuación de esta forma. Ay, espérense. Creo que está, bueno, ahí está. Entonces, a nosotros nos va a salir una ecuación de la siguiente forma. En este caso, una ecuación cuadrática. Entonces, con esta ecuación cuadrática, a nosotros nos van a botar pues dos valores. Y tú, bueno, y ustedes se van a preguntar, pues, ¿cuál valor escogemos? Pues se va a coger entre esos dos valores, se va a escoger el que tenga el menor valor, ¿ok? Entonces, con eso nosotros ya pues podemos calcular básicamente el voltaje de gate y surtidor. ¿Por qué? Porque básicamente para, digamos, hallar la corriente de drain, nosotros tenemos que dejar la, espérense, nosotros tenemos que dejar el voltaje del gate con el surtidor en términos de la corriente ID para poder reemplazar, porque básicamente aquí tenemos esto, entonces por lo tanto nosotros tenemos que dejar expresado esto de aquí pues en términos de la corriente del drain. ¿Cómo hacemos eso? Pues básicamente cuando nosotros hacemos el análisis ese de todo esto de aquí, al gate, que es esta parte de aquí, al gate no como en esta parte no hay una fuente, no hay nada, ni eso, al gate le va a llegar pues básicamente, o sea, el voltaje del gate, en este caso el voltaje ahí, porque el voltaje VGS se define de la diferencia de voltaje entre VG, entre el nodo de aquí, VG, y en el nodo del surtidor, que es el VS. Entonces, cuando nosotros hacemos análisis de ese, por lo menos para esta configuración, básicamente esto de aquí va a ser cero, entonces esto va a ser cero. Entonces, con esto de aquí, pues, básicamente nos queda esta expresión. VGS es igual a menos el voltaje del surtidor. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Pues, básicamente, como la corriente del drain, pues, va a pasar por toda esta parte de aquí, pues aquí vamos a tener una caída de voltaje, que precisamente justo es el voltaje del surtidor. Entonces, ¿cómo nosotros dejamos expresado con esto? Sería por la ley de Ohm, pues nomás sería, o sea, Vs sería por ley de Ohm sería la corriente, que en este caso es la corriente del drain, multiplicado por la resistencia R3. Entonces, con esto de aquí nosotros ya podemos reemplazar acá arriba, por lo tanto, vamos a poder hallar el valor de la corriente ya. Y una vez ya hallado el valor de esta corriente de aquí, pues básicamente ya vamos a poder hallar el valor del VGS. ¿Ok? Aquí vamos a poder ya va a tener aquí un valor. Déjame borrar esto porque no sé. Ya. Con eso de ahí. Y una vez hecho eso, pues para nosotros, tenemos que ahora ver si el transistor MOSFET está trabajando como amplificador. Y aquí explicarles una cosa, porque entre las regiones de trabajo que tenemos entre el VJT y el MOSFET, o sea, digamos que hacen lo mismo, pero tienen diferentes nombres.
nosotros tenemos en el MOS, no, en el BJT tenemos tres regiones de trabajo. Básicamente era corte, saturación y zona activa. El corte, pues básicamente era cuando el transistor estaba apagado, el transistor BJT, voy a poner aquí BJT, está apagado de saturación cuando se comportaba como un corto entre colector emisor y zona activa cuando pues trabajaba como amplificador, amplificaba la señal que le llegaba a la base. O sea, sí. Entonces, ahora, con el MOSFET básicamente vamos a tener básicamente lo mismo, solo que como con diferente nombre. Con el MOSFET vamos a tener la región de corte, claramente, pero ahora vamos a tener también, si no estoy mal, creo que era la región lineal. Déjenme confirmar eso de ahí, si no estoy mal. Este... ya, a ver, entonces... Ya, vamos a tener la zona lineal, que ustedes dirán, bueno, zona lineal con los transistores BJT también se refería a la zona activa, pero con la zona lineal pasa otra cosa, que es básicamente en la zona lineal cuando el MOSFET, pues básicamente cuando nuestro MOSFET, en este caso de canal de enriquecimiento, bueno, se comportaba como una resistencia variable controlada por voltaje, pues básicamente por un voltaje aquí, ¿ok? Esa es la zona lineal, no confundirlo con la zona activa del BJT, por si acaso. Y por último, vamos a tener la región de saturación. ¿Qué quiere decir esto? Que la región de saturación, pues básicamente, para nuestro MOSFET es como la zona activa del BJT, ¿ok? Entonces, por eso, ese es el motivo que yo acá arriba tengo puesto que M1 está en zona de saturación. Eso quiere decir que está trabajando como amplificador solo cuando el voltaje entre el drain, o sea, el voltaje de DS es mayor que el voltaje DS de codo. ¿Y cuál es ese voltaje DS de codo? Pues básicamente nomás era la resta entre, básicamente, el valor absoluto de VGS menos el valor absoluto de BT. ¿BT qué era? Pues básicamente es el valor, si no estoy mal, es el valor de encendido del MOSFET, si no estoy mal. Entonces, estos son pues conceptos de principios que nomás vale recordar. Entonces, cuando nosotros verificamos esta condición, pues podemos decir que M1 está trabajando en zona de saturación. ¿Qué quiere decir eso? Que está trabajando como amplificador. ¿Ok? Entonces, ven, continuemos. Ahora, bueno, el objetivo básicamente, así mismo como en el transistor BJT, era hallar el parámetro híbrido de su equivalente a C. En este caso, recuerden que el parámetro híbrido ahora para el MOSFET y tanto también para el JFET, perdón, porque esos tienen, digamos, el mismo circuito equivalente en AC, es el GM. Entonces nosotros nos preguntamos, bueno, ¿cómo calculamos eso? Si no estoy mal, es la derivada, espérense, esto no es derivada parcial, la derivada de la corriente del drain con respecto al voltaje VGS. ¿Ok? Entonces, el resultado que nos da de esa derivación, pues básicamente va a ser toda esta expresión de aquí. Entonces, cuando nosotros, pues ya tengamos el VGS, el valor del VGS, pues vamos a poder ya calcular el GM. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es esta acá? Esta acá es una constante que básicamente, si no estoy mal, está medida en miliamperios no me acuerdo muy bien los parámetros que tenía, pero estaba en medio en miliamperios, bueno, en milia, por no decir otra cosa. Este valor de aquí siempre nos van a dar, así que no tienen que preocuparse ni nada, solo es una constante. Entonces, y eso es para las ecuaciones de análisis de C del MOSFET. Entonces, vamos ahora a partir del... Sí, vamos a partir ahora para su análisis de respuesta de frecuencia. Entonces, este, bueno, para Normalmente los circuitos que nos plantean en esta ocasión, pues básicamente son de la siguiente forma. Sería en este caso.
así sería RI, con los capacitores, es casi similar, bueno, para este ejercicio es casi similar para cómo está polarizado los VJTs con polarización tipo H. En este caso aquí iría BCC. En este caso de acá iría la resistencia R2. En este caso de acá iría la resistencia R1. Esta es la RI. Esta es la CI. La de acá es la R3. Y acá me falta otra resistencia, que en este caso es la R4. Y aquí iría un capacitor, que es el capacitor C2. Básicamente, y aquí iría C3. Y aquí iría nuestra carga, que en este caso, vamos a RL. Y aquí iría el voltaje de salida. Pues básicamente digamos, este es el circuito normalmente que le suelen poner. Puede haber otras variaciones que posiblemente les quiten esta resistencia y solo tengan la resistencia de R2, pues, básicamente. Pero cosas así, pues. Entonces, entonces, ¿cómo trabajamos nosotros con esto? Pues nuestro objetivo pues, va a ser básicamente obtener el valor de Gm. Pero primero nosotros tenemos que calcular pues la corriente de drenador y toda esa movida. Ahora, bueno, para evitar, para básicamente simplificar cálculos, vamos a asumir que o sea, vamos a asumir que nos dan el valor de Gm, o sea, vamos a asumir, en este caso este es M1, vamos a asumir que M1 está en zona de saturación. Vamos para simplificar cálculos y no perder tanto tiempo, ¿no? M1 está en saturación. Entonces, uy, perdón, escribí mal esta parte de aquí. Entonces, esta parte de aquí, pues básicamente, ahora nosotros tendríamos que hacer, pues básicamente, nuestros análisis ahora. Una cosa que les quería indicar que básicamente nosotros, como recordarán en respuesta de frecuencia, nosotros tenemos tres análisis, que es análisis en baja, frecuencia, análisis en, bueno, no en alta frecuencia, no, vamos a ponerlo en banda media, y vamos a tener nuestro análisis en alta frecuencia. Ok. Sin contar la última, nosotros podemos hacer el análisis, pues básicamente, o sea, sin contar con este de aquí, nosotros podemos o hacer primero el análisis en baja frecuencia o hacer el análisis en banda media. El orden no importa porque básicamente igual nosotros vamos a tener que obtener pues básicamente las ganancias de voltaje en banda medias. Así que ustedes pues a menos de que quieran seguir un orden, ustedes pueden primero hacer el banda media y después hacer en baja frecuencia o en alta. No importa, pueden ustedes comenzar con baja frecuencia y después en orden pueden seguir con banda media. Entonces, ahora, con esto de aquí, pues ahora sí podemos dar inicio con el análisis de respuesta de frecuencia para el MOSFET. Entonces vamos a, espérense mejor, déjenme aumentar las hojas porque no las he aumentado. Vamos a poner algunas. Así, esas creo que son suficientes. Entonces, vamos primero a hacer el análisis en banda media, pues, nomás para que recuerden. Entonces, el análisis en banda media, nomás nosotros teníamos que nosotros, pues, básicamente apagar las fuentes de DC, porque es análisis de DC, básicamente, las fuentes de DC, y también cortocircuitar los capacitores de acoplamiento y desacoplamiento. Entonces, en este caso, pues, nosotros nos quedaría, pues, sería BI con la resistencia RI con los capacitores. Y como esto de aquí pues está tierra, entonces vamos a quedar el paralelo entre R1 y R2. Con esto, ahora nosotros recordamos que nuestro equivalente a C pues para el MOSFET y tanto para el JFET pues es de la siguiente forma. Pues básicamente cuando nosotros ya hemos puesto las resistencias R1 y R2,
pues vamos así, vamos a tener un salto, que este salto de aquí pues va a ser el voltaje VGS que nos va a controlar pues básicamente nuestra fuente de corriente, en este caso sería Gm por VGS. Entonces en este caso de aquí, como vamos a cortocircuitar los este capacitor pues nos va a cortocircuitar la resistencia R4, entonces esto iría directamente a tierra. Entonces, por lo tanto, aquí, escribir bien, por lo tanto, aquí nos faltaría, solo sería nomás la resistencia R3. Pero ya para ponerlo directo, vamos a poner que esto va a estar en paralelo con la resistencia RL, que es la de carga. Entonces, pues básicamente ya tendremos aquí nuestro equivalente a C, para este circuito, pues básicamente. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a sacar nuestra ganancia de voltaje? Pues va a ser muy sencillo. Entonces, noten que en este nodo de aquí está el voltaje BS. Entonces nosotros recordamos que el VGS pues básicamente es la diferencia entre el voltaje del gate con el voltaje del surtidor. En este caso, como ven, el voltaje del surtidor está directamente a tierra, entonces esto de aquí pues va a ser cero. Entonces nuestro voltaje GS va a ser voltaje G, en este caso. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que aquí pues básicamente vamos a tener nuestro voltaje GDS. Entonces, vamos a calcular nosotros, esto está en rojo, vamos a calcular nosotros nuestra ganancia. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues básicamente, este, pues, básicamente nosotros aquí podemos, lo que podemos hacer sería, hacer un, ¿qué podemos hacer aquí? Bueno, lo que nosotros podemos hacer aquí es, básicamente nosotros aquí recordamos que tenemos este voltaje de salida y en este caso por aquí va a circular la corriente del, digamos que la corriente del drain. Pero la corriente del drain básicamente solo va a ser, en este caso va a ser negativo, porque va a andar por negativo de la polarización que hemos puesto, entonces va a ser menos ID, que en este caso sería Gm por VGS. En este caso, sería en paralelo con R2 y RL. Ahora, como nosotros sacamos BI, si no estoy mal, tenemos que esto dejarlo expresado en términos de BGS, así como en el JFET, para poder simplificarlo. Entonces, lo que podríamos hacer aquí básicamente sería hacer un... Bueno, lo que podemos hacer sería hacer un divisor de voltaje en este caso. O sea, BGS sea igual a BI multiplicado por este paralelo sobre RI, este... A ver, este caso sería, sí, RI más este de aquí. Si no, estoy mal. Entonces, pam, pam, déjenme revisar algo, disculpen. Ya. A ver, entonces en este caso, discúlpeme, esto de aquí no está. A ver, entonces, aquí tenemos una situación, como se plantea en los otros casos, que básicamente esta parte de aquí, pues básicamente no podemos hacerlo directo. Vamos a tener que nosotros poner en este caso, vamos a tener que poner, bueno, sí estaba bien, pero bueno, no importa. Vamos a poner aquí otro nodo. En este caso, ahora se va a dividir el análisis. En este caso sería Bx sobre Bi multiplicado por Bo sobre Bx. ¿Ok? Esto me faltó aclararlo. Entonces, con esto de aquí, ahora pues nosotros vamos a calcular esta expresión de aquí, que ahora sí es el divisor de voltaje. Entonces, en este caso, pues, ¿cómo nos quedaría? Básicamente, vamos a borrar vamos a poner aquí. A ver, Bx sería igual a, básicamente, ahora sí.
el voltaje VI por la resistencia R1 y paralelo con R2. Ponerlo bien aquí. Bueno, voy a ponerlo bien aquí. R2, esto va a estar ahora con la suma de las resistencias RI y este paralelo. Entonces, ahora sí, nosotros despejando BI, vamos a tener esta expresión de aquí. Uep, está. Sería RI más R1 en paralelo con R2. Ya. Entonces aquí tenemos ya nuestra primera parte, que es esta parte de aquí. RI más este paralelo. Ok, ahora sí, continuando con lo de otro, ahora tenemos que calcular BO sobre BX. Pero BO ya les había puesto que es básicamente menos la corriente ID por el paralelo de estas resistencias, básicamente. Ahora, ¿cómo nosotros calculamos? Pues básicamente, ahora el voltaje de BX, ¿cómo calculamos esto? Nótense que BX básicamente es igual a BGS. ¿Por qué? Porque como en este caso, BGS es cero, pues podemos tomar la referencia de acá, de esta resistencia, que está también directamente a tierra. Entonces podemos decir que estos voltajes van a ser los mismos. Entonces, BX va a ser igual a BGS. Y eso está bien porque nuestro objetivo en este caso es lograr que se simplifiquen estos voltajes de GS. Entonces, ¿cómo nos queda esta expresión ahora? Nos quedaría de la siguiente forma. RI, R1 en paralelo con R2 multiplicado por, en este caso sería menos GM por este paralelo. ¿Ok? Espérense, que aquí le falta un paréntesis de más. Ya, y entonces con esto de aquí, pues nosotros tenemos ya nuestra ganancia de voltaje. Entonces, ya hemos recordado cómo sacar la ganancia de voltaje. Bueno, para este circuito normal. Ahora vamos a ir con nuestro análisis de baja frecuencia, en este caso. Análisis LHC en baja frecuencia. Entonces, cuando nosotros hacemos nuestro análisis de C en baja frecuencia, ahora vamos a tomar en cuenta los capacitores, así mismo como en el transistor BJT. Entonces aquí vamos a tener esta resistencia RI, nuestro capacitor, que en este caso es DCI, y aquí vamos a tener el paralelo entre R1 y R2. ¿Ok? Entonces, esto de aquí nos quedaría esta resistencia de aquí, que si no me recuerdo cómo se llama, R4. R4 en paralelo con el capacitor, que él era el C2. Bueno, C2 está bien. Y aquí iría nuestra fuente de corriente controlado en este caso por voltaje. Y aquí pues iría básicamente la resistencia R3 con el capacitor de salida. Y aquí nos quedaría el RL. Entonces, en este caso, bueno, C3. Ok, C3. Entonces, en este caso, pues básicamente vamos a sacar las resistencias equivalentes. En este caso voy a sacar las resistencias equivalentes de tal forma que sea como lo hace el ingeniero. En este caso, aquí lo podemos sacar directamente. Nosotros estamos teniendo de nosotros la fuente, en este caso BI con la resistencia, el capacitor y esto de aquí. En el caso de RI y CI. Noten que si, bueno, en este caso, si no estuviera la fuente, la resistencia equivalente en este caso sería la suma entre esta resistencia y esta otra resistencia. Entonces, ¿cómo nos quedaría la resistencia equivalente? Nada más ni nada menos que la suma de estas dos. ¿Ok? Sería esta cuestión de aquí. Ahora, ¿cómo nosotros calculamos la otra resistencia? Ah, cierto. Recuerden que cuando nosotros hacemos análisis para un solo capacitor, los demás capacitores son un corto. ¿Ok? En este caso. Ahora, en este caso SI. Vamos a desglosar un poco acá. Ahora, vamos a sacar C3 en este caso. Al sacar C3, básicamente CI y C2 son un corto.
Básicamente, en este caso, nos quedaría de la siguiente forma. Bueno, nos quedaría aislado el circuito, por lo menos este circuito de aquí nos quedaría aislado de los demás. Del otro lado, entonces a nosotros nos quedaría de la siguiente forma. M, por GS, ponerlo bien aquí. Uepa, ahí está. Con esta resistencia y este capacitor C3. Entonces, qué es lo que podemos hacer aquí nosotros? Bueno, aquí, como lo hace el ingeniero, si no estoy mal, él hace transformaciones de fuentes para poder hallar a resistencias equivalentes. Entonces, eso es lo que vamos a hacer aquí. Noten que aquí tenemos una fuente de corriente en paralelo a una resistencia. Entonces, aquí nosotros podemos hacer una transformación de fuentes. Nos quedaría de la siguiente forma. En este caso, creo que sí, creo que sería así. Sería GM, GS. Como es corriente, si en este caso es corriente, sería, si no estoy mal, sería, bueno, esto es voltaje, entonces sería dividido. Ah, no, perdón, sería multiplicado. CR3 sería, vale, bien, sería en este caso, aquí iría R3 y aquí iría el capacitor C3. Entonces aquí tendríamos nuestra resistencia RL. Entonces, aquí viendo fácilmente, si nosotros no tuviéramos esto de aquí, pues hemos apagado la fuente, aquí nuestra resistencia equivalente pues nomás sería la suma entre R3 con RL. ¿Ok? Hasta ahora ha sido sencillo, nada más con nuestras fracciones de fuentes se ha podido hallar la resistencia equivalente y haciéndolo un poco más, digamos, original como lo hace el ingeniero, que es con transformación de fuentes. Entonces, en este caso de aquí, ahora, tenemos que sacar ahora la resistencia equivalente del capacitor, en este caso sería de C2. Pero aquí pasa algo también. Pasa algo similar cuando nosotros sacábamos la resistencia equivalente pues básicamente, del capacitor de emisor. ¿Qué es lo que nosotros teníamos que hacer? Pues poner una fuente de prueba y ahí sacar la resistencia, pues. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Pero explicado de la mejor manera en este caso. A ver, vamos a poner esto de aquí. Vamos a poner esto acá. Este caso sería aquí, sí. Vamos a poner aquí, sería C, en este caso sería C2. Entonces C1 y C3 son cortos. Entonces, en este caso, pues, vamos a cortocircuitar estas cosas de aquí. Chao, esto se va. Entonces nos quedaría de esta forma. Perdón. Ay. A ver, entonces, en este caso, ¿qué tendríamos que hacer? Pues básicamente, o sea, la idea en este caso es hacer un Thevenin. En este caso, sería de este lado. Un Thevenin desde este punto arriba. ¿Ok? Ya lo voy a poner de una mejor manera. En este caso, nosotros queremos hacer. Esto se ve así. Ya, chato. Lo que nosotros queremos hacer es básicamente hallar, por así decirlo, la resistencia de Thevenin y mira este circuito en este caso. Sería el R Thevenin del sistema. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros eso? Pues básicamente, en este caso, vamos a hacer primero una transformación de fuentes en este lado de acá. Al hacer la transformación de fuentes, pues nosotros quedaría, como tenemos aquí una fuente de voltaje, bueno, ajá, fuente de voltaje alterna, con una resistencia, pues nosotros podemos expresarlo de la siguiente forma. Una fuente de corriente, en este caso sería VI sobre RI, pero aquí tendríamos en paralelo la resistencia RI, pero también justamente estaría en paralelo con R1 y R2. Entonces, con esto de aquí podemos expresarlo así, sería RI en paralelo con R1 y R2. ¿Ok? Entonces, ¿qué más podemos hacer? Pues básicamente nosotros lo que queremos es hallar la resistencia equivalente en esta parte de aquí. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer? Pues en este caso sería venir aquí. Aquí nosotros vamos a tener nuestra fuente. Bueno, esta cosa de aquí. Bueno, H no es. Es GM. GM.
por GBS. Y aquí iría nuestra resistencia, que en este caso sería R3 en paralelo con RL. Aquí tendríamos nuestro voltaje de salida. Entonces, justo en este punto, justamente en este punto de aquí, nosotros queremos hallar, digamos, nuestra resistencia de Thevenin. Justo en este punto. Queremos hallar que mira el capacitor y la resistencia justo para acá arriba. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer ahorita? Pues básicamente en este caso, pues podemos continuar con la fuente de prueba aquí en este caso. Bueno, con la fuente de prueba, perdón, con transformaciones de fuentes. En este caso sería, para terminar, ya sería el voltaje VI sería sobre RI multiplicado por R1 en paralelo con R2. Nada más para hacer la transformación de fuente. Y nos quedaría de la siguiente forma. En este caso sería el paralelo en R1 y con R2. Entonces, cosas por hacer, pues básicamente esto nos va a quedar aislado. Uep. Entonces, esto déjenme copiarlo aquí. Pero justamente, no. Vamos a copiarlo y tenerlo aquí al lado, justito. Perdón. Ya, pues. Justo en este caso, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues, cuando nosotros hacemos el Thevenin, nosotros pues lo que deberíamos hacer básicamente sería apagar las fuentes independientes, pues básicamente se apagan. Y en este caso, justo cuando tenemos una fuente de prueba, digo una fuente de prueba, una fuente de corriente controlada, pues nosotros para hallar la resistencia de Thevenin, nosotros tenemos que colocar una fuente de prueba. En este caso sería una fuente de prueba alterno, porque estamos en análisis AC. Así mismo con el BJT. Pero en este caso esto es, digamos, mucho más sencillo. Porque aquí nosotros solo tenemos nosotros básicamente la fuente de prueba. Digo, la fuente de prueba, perdón, la fuente de corriente, digo, con la corriente de prueba. Qué vaina. Y aquí tendríamos nuestra resistencia. En este caso podríamos nosotros decir que esta resistencia de aquí es redundante porque justo está en serie con una fuente de corriente, pero dejémoslo así, ¿ok? Entonces, cosas por aclarar, en este caso, en esta dirección, si se recuerdan, va a circular la corriente del drain, ¿ok? Justo en toda esta trayectoria de aquí sale la corriente del drain, ¿ok? Entonces, fíjense que la corriente de prueba básicamente va a ser, digamos, el negativo de la corriente de drain. O la corriente de drain va a ser el negativo de la corriente de prueba, viceversa. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues básicamente sería lo siguiente. La corriente de drain, nosotros ya tenemos nuestra expresión aquí. Sería Gm por el voltaje. En este caso sería Gs. Esto sería igual a menos la corriente de prueba. Pero ahora nosotros tenemos que dejar expresado, pues básicamente, Gs en términos de la corriente de prueba. Si no estoy mal. No, en términos de la corriente de. Digo, en términos de la fuente de prueba, o sea, el voltaje de prueba. ¿Y cómo hacemos nosotros eso? Recordando que básicamente Vgs va a ser igual a Vg menos Vs. Entonces, cuando nosotros apagamos la fuente, en este caso sería esta fuente de aquí se hace cero, no habrá, digamos, energía en esta parte de aquí, por lo menos en la parte de Vg. Entonces, esto nos quedaría a nosotros cero. Nos quedaría de esta forma. ¿Ok? Entonces, justo, en este nodo de aquí va a estar nuestro Bs. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que Bs pues va a ser básicamente, si nosotros aquí ponemos una tierra, pues va a ser básicamente el voltaje de prueba. Entonces, ¿qué quiere decir? Esto nosotros reemplazamos aquí y vamos a tener ahora sí Vgs en términos del voltaje de prueba. Entonces, pues básicamente nosotros reemplazando esto, vamos a tener lo siguiente, que nuestra resistencia de Thevenin va a ser básicamente EP sobre IP. Aquí en esta ocasión ya se nos va a simplificar los signos, va a ser todo positivo, entonces nuestra resistencia de Thevenin nomás va a ser 1 sobre Gm. Entonces, ¿cómo nos quedaría nosotros el circuito acá arriba?
ya siendo el equivalente Thevenin, pues, o sea, obviamente como es un equivalente Thevenin, a nosotros nos va a quedar pues básicamente aquí un voltaje Thevenin, pero ese voltaje Thevenin no lo vamos a calcular porque no es relevante en esta ocasión, ¿ok? Aquí quedaría, si no estoy mal, nos quedaría aquí 1/Gm. Justo en este caso estaría ya la resistencia R4 en paralelo con C2. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer aquí nosotros? Sería una transformación de fuentes. Entonces, ¿cómo sería esta cosa? Sería, aquí iría la corriente, la fuente de corriente alterna sería en este caso. Entonces, como nosotros queremos expresarlo como corriente, sería entonces voltaje sobre 1/Gm. En este caso, aquí estaría, justamente estaría en paralelo a esta resistencia. Esta estaría en paralelo justo con R4, pues entonces nos quedaría Gm en paralelo con R4, con C2. Entonces, aquí ya revirtiendo la fuente, o sea, la transformación a una fuente de voltaje, bueno, aquí obviamente nos va a quedar un voltaje. Obviamente, aquí, en términos de todo esto, entonces no es necesario expresarlo, entonces vamos a ponerlo directamente aquí, ahora nuestra resistencia. En este caso sería Gm sobre R4. En este caso sería sobre, aquí tenemos nuestro capacitor y en este caso justo, nuestra resistencia equivalente solamente va a ser 1/Gm sobre R4. Y esta sería nuestra resistencia equivalente para la frecuencia de corte de este capacitor. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? No he preguntado nada. ¿Tengo alguna pregunta de casualidad? La resistencia equivalente la sacaste apagando la fuente, ¿verdad? Sí, apagando la fuente aquí. Las fuentes independientes se apagan porque es A la básicamente es izquierda, Thevenin. no, no, el último, a la izquierda. Ah, aquí. O sea, sí, o Sí, sea, nosotros podemos, como, o sea, como hace el ingeniero, básicamente lo saca directo. Es decir, podemos aquí, digamos, apagar la fuente, ajá. Apagar la fuente y solo nos quedaría esta resistencia, nada más. Sí. claro. Ahí así por preguntar, porque en la parte un poquito más arriba, o sea, yo no vi el paralelo porque está la fuente, pero sí. Sí, o Ahí, sea, si la apagas, sí, pero el ingeniero en ese caso es un poco estricto. Ya me contaron lo que pasó la otra vez. a Pero ver, entonces, claro, ajá. O sea, ustedes pueden ponerlo de esta manera, pero obviamente ustedes saben que para sacar las resistencias equivalentes, pues tienen que apagar la fuente en este caso. Es como se hacía en análisis de redes para sacar los taos. O sea, las resistencias equivalentes para los taos, pues algo, digamos, similar en este caso. Entonces, no hay preguntas nada más. Esto de aquí es más sencillo que el BJT, básicamente. Entonces, ahora nosotros vamos a plantear nuestras frecuencias de cortes en bajas. En este caso sería para CI, sería básicamente 1/2pi por el valor del capacitor. En este caso no me recuerdo cuál era la resistencia equivalente, sería RI más el paralelo de esos dos. Entonces, en este caso sería RI más el paralelo de estos dos. Entonces, aquí tenemos ya nuestra primera frecuencia de corte. En este caso, aquí ahora nosotros tendríamos, sí, vamos a ponerle del 2 nomás. Sería 2pi por el valor del capacitor C2, en este caso si no estoy mal es el de aquí, ¿sí? Sería 1/Gm en paralelo a la resistencia R4. Entonces, vamos por el último, sería asimismo 2pi por el valor del capacitor, creo que en este caso sería C3 si no estoy mal. Ya, ahora sí, en este caso creo que si no estoy mal es R3 más RL. Esto, entonces R3 más RL. Entonces aquí ya tendremos nuestras frecuencias de corte y asimismo con el transistor BJT la frecuencia de corte dominante en este caso va a ser el máximo valor de estas tres. Ok, ¿ya? Entonces aquí con esto ya sacaríamos nuestras frecuencias de corte. Noten que es, digamos, mucho más sencillo, mucho más rápido en este caso, no había que hacer tanta cosa, sino esta resistencia nomás sería uno sobre esto. Entonces, algo que decirles con respecto a su lección, no estoy seguro si les vayan a tomar algo de MOSFETs, pero yo recuerdo que mi lección fue, al menos de este tema, fue así mismo de MOSFETs. Bueno, no, fue de JFET, pero como les he dicho, el circuito equivalente en AC es lo mismo que MOSFET y BJT. Y bueno, para decirles a ustedes, en este caso,
digamos que como un spoiler de mi lección que fue, pues básicamente el ingeniero pues nos planteó un circuito con digamos que fue básicamente, ay, es que bueno, no me acuerdo, pero básicamente nos ponía un circuito con un amplificador JFET, que en el JFET pues ya básicamente ya nos daban el GM, nos daban un valor de la frecuencia de corte, se nos daban esos dos valores. ¿Y qué nos pedía? Pues nos pedía el valor del capacitor, en este caso del surtidor, que en este caso se le denota de esta forma, este CS. O sea, nos pedía eso. O sea, básicamente te decían, tienes GM, tienes la frecuencia de corte en baja, calcúlame este valor del capacitor. Entonces, ¿ustedes cómo harían? O cómo deberían hacer, pues básicamente. Ustedes ya teniendo GM, recordarán, bueno, una aclaración en este caso. Normalmente, como en JFET, digo, perdón, como en BJT, la frecuencia de corte denominante suele ser básicamente este de aquí. Este de aquí. Normalmente suele ser este. Pero ajá, puede cambiar y puede, dependiendo del circuito, puede ser otro. Pero normalmente era ese. Ajá. Entonces, bueno. Ah, no, ya recuerdo bien, perdón, ya recuerdo bien. O sea, nos daban la frecuencia de corte y nos pedían calcular el valor de las. En este caso, justo solamente era calcular este valor de este capacitor, porque también habían algunos que les tocó calcular otro valor, que era de los otros capacitores. Pero en este caso, si les piden de esta forma, ustedes nomás lo que tendrían que tener es, bueno, ustedes ya tienen esta frecuencia, ya tienen, digamos, el valor del GM justito, para eso les dan. Y el valor de la resistencia, pues está en el circuito. Entonces, lo único que ustedes tenían que hacer, o por lo menos lo que había que hacer en esa lección, nomás era despejar, nada más esto de aquí, frecuencia de corte y este paralelo nada más. Digamos, bueno, póngale RS ya, por si acaso. RS de surtidor y póngale CS. Entonces, en esa lección solo había que básicamente solo despejar porque ya nos daban todos los valores. ¿Ok? Eso podría ser un guiño para su lección, que puede ser que les tomen eso, no estoy seguro, la verdad. Entonces, ¿alguien tiene una pregunta de casualidad? ¿De casualidad? Más o menos así. En el deber hay un ejercicio de diseño, así mismo, que ustedes le dan las frecuencias de corte y otros valores y les piden que saquen los valores de los capacitores o de las resistencias. ¿Ok? ¿No hay preguntas de casualidad? Mm, Yo tengo una pregunta, disculpa, deme. sobre los capacitores que están, en este caso, creo que se dice en el surtidor del MOSFET, Ujú. ya, esos de ahí, por ejemplo, en las lecciones, pues no, esos siempre están, o a veces están, y a veces, a veces no están, a veces sí están, porque Ah, por lo que vi los sí. ejemplos de BJT, a veces están los capacitores abajo y a veces Ah, no. sí, Entonces, también hay así. También a veces no. Pero eso más se ve cuando es ejercicios con multietapas, que les quitan ese capacitor. Pero en este caso, cuando son así solo de una etapa, así mismo, solo como esto de aquí, no les suelen quitar, porque no tendría sentido. O bueno, le pueden quitar, porque tendríamos otra, o sea, nos quedarían dos frecuencias de corte. Y ahí ustedes tendrían que ver, este, cuáles de ellas, cuál de estas dos es mayores, y eso. Y justo quitando eso, o sea, quitando ese capacitor, nos cambiaría el análisis en banda media, porque ya justo en esta ocasión no estaría ese capacitor, entonces aquí tendríamos una resistencia. Entonces ahí ya cambiaría un poquito la cosa, porque ya BS no sería cero, sería, digamos, la resistencia por la corriente que va a pasar, que en este caso sería ID. Entonces ahí habría que ver el análisis porque obviamente no va a ser el mismo. ¿Ok? ok, Sí. Bueno, entonces esto de aquí déjenme borrarlo porque nomás se les quería comentar eso. Entonces, bueno, nosotros ya tenemos, perdón, tenemos el análisis de baja frecuencia. Ahora tenemos que hacer nosotros el análisis ahora en alta. Bueno, en alta es básicamente, digamos, digamos lo mismo que sería para, déjame buscar, ¿dónde está el capacitor? Bueno, acá está. Lo mismo que se hace en BJT, que es básicamente lo mismo.
tendríamos nosotros un capacitor con efecto Miller. Ah, sí, algo recordar también, a veces hay también ejercicios que tienen una retroalimentación del drain al gate. Ahí les tendría que tocar hacer un Miller otra vez, como en el ejercicio del deber que está puesto. Bueno, solo para BJT, pero también en este caso para MOSFET o o JFET también suele estar. Entonces, para este análisis, ahora en alta, pues básicamente tendríamos así básicamente este circuito. Pero ahora, si no estoy mal, déjenme igual revisar algo. Si no estoy mal, si no estoy mal. Está bien. Vale, entonces en este caso, en análisis de alta frecuencia, vamos a poner aquí análisis AC, alta frecuencia, análisis de alta frecuencia, pues vamos a tener lo mismo. Nosotros vamos a tener justamente, creo que es aquí, si no estoy mal, pero vamos a ponerlo acá atrás. Justamente aquí vamos a tener un capacitor de alambrado, así mismo, CWI. Y justo aquí en la salida, pues vamos a tener otro capacitor de alambrado, o sea, CWO. Y bueno, en este caso vamos a tener nosotros así mismo capacitancias parásitas que van a ir entre los terminales del MOSFET. En este caso nosotros vamos a tener un capacitor que va a ir de justamente, va a ser de gate a drain, si no estoy mal. Sí, pero mejor pongámoslo de esta forma. Así, de gate a drain. Y en este caso, aquí tendríamos justamente otro capacitor que iría básicamente de drain a surtidor. Y aquí tendríamos también otro capacitor que iría justamente de gate perdón, sería de gate a sur. Entonces, en este caso, si se dan cuenta, por efecto del capacitor que tenemos aquí, que cortocircuitea la resistencia, pues solo vamos a tener digamos, vamos a tener un capacitor con efecto Miller, porque estos aquí están directamente a tierra. Entonces, pues básicamente lo mismo en BJT, vamos a tener que calcular la ganancia de Miller, justamente justamente en estos nodos. Aquí, si no estoy mal, era BX. Entonces, ¿cómo calculamos esta ganancia? Pues básicamente BO sobre BX. Entonces, cuando nosotros hacemos el análisis de Miller o de la ganancia, los demás capacitores, digamos, no los vamos a tomar en cuenta. ¿Ok? Solo lo vamos a tomar en cuenta este capacitor. Los otros demás van, digamos, como que a desaparecer. No los vamos a tomar en cuenta. Entonces, ¿cómo nos quedaría la ganancia de Miller? Creo que nos quedaría igual que acá arriba, si no estoy mal. Sí, nos quedaría básicamente esto nomás. Si no estoy mal. Si no estoy mal, nos quedaría de esta forma. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí corroborando, nos va a quedar básicamente la ganancia en negativo. Y debería de quedar negativo, obviamente, porque después nos van a salir capacitores, o sea, valores de capacitores negativos y eso no queremos nosotros. Entonces, ¿cómo nosotros calculamos ahora perdón, las capacitancias de Miller de entrada? En este caso, pues la fórmula es básicamente lo mismo. Será el valor del capacitor con efecto Miller, uno menos la ganancia de Miller, en este caso. Y como nosotros calculamos ahora el segundo, pues básicamente va a ser lo mismo, solo que aquí va a ser a la menos uno, ¿ok? Entonces, con esto de aquí, pues ahora nosotros podemos ya seguir con nuestros análisis, porque ya nos hemos librado nosotros de ese capacitor. Entonces nosotros vamos a copiar esto, vamos a ponerlo aquí, aunque se copie esto de acá arriba, bueno, no importa. Entonces nosotros podemos quitar este capacitor de aquí y básicamente podemos poner ya su equivalente, vamos a azul, sí. De este nodo va a salir el capacitor, pues básicamente, bueno, aquí sería, perdón, sería Miller de salida, en este caso, y aquí sería, eso sería Miller de entrada. Entonces, perdón. Entonces aquí nosotros podemos ya sumar los capacitores. En cada rama, en este caso, vamos a tener tres capacitores. Entonces sería, vamos a poner CIT. CIT será la capacitancia aquí de entrada que va a salir del equivalente de la suma de estas tres.
Entonces en este caso sería pues básicamente CWI más C Miller de entrada más CGS en este caso. Ahora, ¿cómo nosotros haríamos esto? Ahora el segundo sería pues básicamente la suma de estas tres. Sería CWO más C Miller de salida más este valor del capacitor. Entonces aquí nos quedaría ya a nosotros, mejor hacer con esto más rápido. Aquí nosotros ya nos quedaría pues básicamente esto. ¿Ok? Entonces, y aquí teniendo esto, podemos nosotros plantear podremos plantear ahora nuestros capacitores. En este caso aquí vamos a tener nosotros un capacitor, básicamente C y T. Entonces, en este caso, perdón, en este caso, entonces vamos a tener ahora esto de acá, será GM por GS. Y aquí, pues podríamos nosotros, sí, podremos poner aquí ya que esta resistencia va a ser el paralelo entre R3 y RL. Y por último, aquí nos quedaría, pues básicamente, este último valor, COT. Entonces, noten que, bueno, por lo menos para este de aquí, su resistencia equivalente, pues está directamente vista, que es básicamente esta de aquí. Entonces, la resistencia equivalente para COT pues, no va a ser nada más ni nada menos que el paralelo entre esto, entre R3 y RL justamente. Ya. Ahora, este, ¿cómo hacemos acá? Bueno, vamos a hacer como hace el ingeniero, vamos a hacer una transformación de fuente. Entonces, esto sería una fuente de voltaje, entonces vamos a hacer una fuente de corriente. Sería VI sobre RI. Entonces, justamente aquí vamos a tener dos resistencias en paralelo. Vamos a tener RI en paralelo con esto. Entonces, aquí vamos a tener RI en paralelo con estas tres resistencias. Uy, perdón, creo que se me fue. C y T. Ya. Entonces, nosotros devolviendo ahora, devolviendo la fuente a una de voltaje. Aquí obviamente vamos a tener un voltaje aquí. ¿Ok? Vamos a tener un voltaje. Aquí va a estar la resistencia RI, resistencia R1 y R2 en paralelo, las tres. Entonces, obviamente, si nosotros pues, apagamos nosotros esta fuente, nuestra resistencia equivalente, uy, perdón, nuestra resistencia equivalente va a ser nomás el paralelo de estas tres resistencias. R1 ya. Si, o sea, si apagamos obviamente la fuente de aquí. ¿Ok? Pero al ingeniero pues no le gusta eso, entonces, entonces para que ustedes eviten problemas, nomás pongan así. Pero ustedes saben que apagando la fuente va a salir esta hora de resistencia. Entonces aquí podemos poner directo y nos evitamos problemas y todo eso. Entonces, con esto de aquí ya nos quedaría para poder sacar el valor de las frecuencias de corte. Entonces podemos poner aquí. Frecuencia de corte en alta para el capacitor CIT sería nada más ni nada menos que 2pi por el valor de la frecuencia, el valor de la frecuencia por el valor del capacitor. En este caso sería, pues básicamente sería RI con el paralelo de estas de aquí. Entonces, en este caso, ahora para la otra sería nada más R3 en paralelo con RL. Entonces, asimismo, la frecuencia de corte dominante va a ser nada más ni nada menos que el valor mínimo entre estas dos frecuencias que tenemos aquí. Uy, es aquí lo mejor que se ve mal. Aceite de pita. Sí, está de aquí por COT. Entonces aquí nosotros ya tenemos pues sacado ya expresado las frecuencias de corte en alta. Entonces, ¿alguna pregunta de casualidad? Fíjate que no es tan complicado en esta ocasión. Entonces las resistencias salen rápido. ¿Tengo alguna pregunta de casualidad? Mm, mm, parece que no. Bueno, entonces en este caso,
Pues nosotros ya con esto podemos sacar nuestro ancho de banda, que recuerden que el ancho de banda pues se define como la resta entre la frecuencia de corte en alta y la frecuencia de corte en baja. Entonces con esto de aquí pues nosotros ya podemos hacer nuestra diagrama de Bode. Bueno, igual recordando ustedes que cuando ustedes calculen la ganancia, tienen que... Uy, no se cambió. Nosotros debemos expresarlo en decibelios. ¿Y cómo hacemos eso? Pues tenemos que poner en la calculadora pues 20 logaritmo de base 10, en este caso del valor absoluto, porque la ganancia es negativa de la ganancia. Entonces con esto de aquí ya podemos expresar nuestra ganancia en decibelios. Entonces aquí nos quedaría básicamente la ganancia en decibelios, ahora con el logaritmo de la frecuencia. ¿Por qué podemos logaritmo? No es por la escala, porque esto de aquí va a llegar en de hercios y pues va a llegar a megahercios. Entonces por la escala vamos a ponerlo de esta forma. Entonces aquí nomás va a ir, digamos, a 20 decibelios. Y aquí pues básicamente ustedes saben que, digamos, el comportamiento, o bueno, el diagrama de Bode de los amplificadores es básicamente de esta forma. Bueno, digamos más o menos así. Yo seguro que el ingeniero les explicó que esto es con pendientes de más 20, más 40 decibelios. O sea, sí, pero directamente pueden ponerlo, porque no, digamos, en esa parte no es tan, no es estricto en esa parte el ingeniero en los diagramas de Bode. Pueden ponerlo así. Igual recordando que justo en estos extremos está la frecuencia de corte en baja y aquí tenemos nosotros la frecuencia de corte en alta. Entonces justo todo este rango de aquí nosotros va a ser nuestro ancho de banda, en este caso de aquí, toda esta parte de aquí. ¿Ok? Entonces, con esto pues básicamente sería todo con respecto a respuesta de frecuencia con MOSFET. No es tan complicado, lo único que ustedes deberían recordarse es las ecuaciones cuando les pidan pues calcular el GM. Eso es lo único que se les podría dificultar porque no se recordarían. Pero lo demás solo es análisis sencillo con, bueno, la ganancia de voltaje y todo eso. Bueno, ¿alguna pregunta de casualidad? ¿No? Bueno, entonces vamos a seguir ahora. Vamos a seguir ahora con el JFET. Pero yo les había dicho que el JFET, básicamente el análisis, por lo menos en alta y baja frecuencia, es el mismo que está aquí. ¿Ok? Es el mismo porque es básicamente el mismo circuito equivalente que tiene el MOSFET y el JFET. Entonces, ustedes nomás que se aprendan esto de aquí, ustedes ya pueden, les ponen un MOSFET, les ponen un JFET, ustedes lo van a hacer fácil, porque es el mismo análisis, ¿ok? Lo único que cambia es básicamente en el análisis de SEC. Obviamente las fórmulas para hallar GM van a cambiar y todo eso. Entonces eso vamos a ver ahorita. Vamos a ver las fórmulas que se usan para calcular todo esto del JFET. Entonces, déjenme escribir justo en esta parte de aquí. Vamos a poner esto de aquí. Vamos a poner respuesta frecuencia con amplificador JFET. Entonces, voy a venir aquí. Sí, se va a mover esto de aquí. Creo que no se puede mover. Creo que sí, ahí está. No importa. Entonces, con el JFET, ¿qué es lo que debemos recordar? Pues nosotros sabemos que básicamente tienen, digamos, uy, no, creo que así no era. El JFET básicamente tiene los mismos nombres digamos, en sus pines, digamos así, que es gate, drain y surtidor. Básicamente son los mismos nombres, pero lo único que cambia digamos, son las ecuaciones que aquí les voy a poner. Bueno, nosotros sabemos que la corriente del drain, que justo va a pasar justo por aquí, pues va a ser básicamente IDSS con uno menos BGS sobre BP. Todo está al cuadrado. Entonces aquí básicamente es el mismo análisis que se hace en el MOSFET. Básicamente ustedes tienen que dejar
el VGS en términos de la corriente del drain. Y ahí ustedes tienen que hacer el álgebra para dejar expresado todo esto en una ecuación de segundo, de segundo grado. Entonces, pues básicamente ahora vamos a tener así mismo un BDS de codo, que básicamente va a ser ahora el valor absoluto de BP menos BGS. Entonces ustedes básicamente así mismo, o sea, para confirmar que el transistor está trabajando como amplificador en zona de saturación, que básicamente es lo mismo aquí también que con respecto al MOSFET, pues básicamente va a ser que el BDS debe ser mayor al BS de codo, ¿ok? O sea, es lo mismo que en el JFET. No estoy mal. Entonces, ahora, lo que va a cambiar también va a ser cómo sacamos el GM. Pues básicamente va a ser nomás la derivada, así mismo, de la corriente del drain con respecto al VGS. Entonces, con esto de aquí, pues nosotros vamos a tener que derivar esta expresión de aquí, ¿ok? Entonces, esa derivada nos va a quedar de la siguiente forma. Recuerden que este es valor absoluto, entonces todo esto de aquí, vamos a poner aquí 2. Toda esta expresión va a ser de valor absoluto, porque cuando ustedes deriven les va a quedar un negativo por ahí, pero con valor absoluto eso se va a volver positivo. Entonces con esto de aquí nos quedaría así 1 menos BGS por BP. Entonces con esto de aquí nosotros calculamos el GM. ¿Ya? Entonces con esto de aquí ya ustedes pueden hacer análisis de C con el JFET. Entonces, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo hacemos análisis AC en banda media, en alta frecuencia, en baja frecuencia? Pues aquí está, básicamente es esto, porque recuerden que tienen el mismo circuito, equivalente en AC. Entonces, esto de aquí nomás no va a cambiar entonces. Entonces aquí podemos poner que en análisis AC y DC es el mismo que el JFET y el MOSFET. Entonces ponemos aquí, creo que lo puedo escribir aquí. Vamos a poner aquí. Sí, vamos a poner mayúscula, el análisis en baja frecuencia. Déjenme aquí, baja frecuencia, banda media, y alta frecuencia. Para el JFET es el mismo que, que para el MOSFET. El MOSFET, ¿ok? Entonces, con esto de aquí, ya tenemos esta parte de aquí. Entonces, análisis en baja frecuencia, banda media y alta frecuencia, para el JFET es el mismo que para el MOSFET. Entonces, no van a tener que aprenderse dos análisis para cada transistor, sino solo este. Entonces, yo les diría que hacer un ejercicio para el MOSFET. Entonces, vamos a buscarlo. Yo diría de hacer básicamente sí, este de aquí. Justo este ejercicio me basé en la explicación del MOSFET. Este ejercicio de aquí, que es un ejercicio de examen. Básicamente me dicen para el circuito solicitado encontrar pues la frecuencia de corte en baja, en alta, el ancho de banda y graficar básicamente el diagrama de Bode. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, pues básicamente tenemos el circuito con una polarización tipo H. Tenemos el capacitor aquí, el C2, y tenemos aquí los demás capacitores, ¿ok? Entonces, ¿cómo nosotros hacemos esto? Pues nosotros lo tenemos que calcular porque si se dan cuenta no nos están dando el valor de GM, si se dan cuenta. Si nosotros ya nos dieran el valor de GM, no, si nos dan, perdón, si nos están dando el valor de GM. Entonces, aquí lo que ustedes pueden hacer es, pues básicamente decir, bueno, como me están dando el valor de GM, pues yo puedo decir que el transistor M1 pues está en saturación, o sea, trabajando como amplificador. Y se pueden saltar el análisis de C, ¿ok? Porque el único objetivo para el análisis de C en este caso solo es calcular este valor. Entonces, como nosotros ya tenemos este valor, pues, podemos decir que, vamos a ir asumiendo M1 en saturación.
¿Ok? Entonces, con esto de aquí podemos partir ahora con nuestro análisis. Perdón, podemos partir con nuestro análisis. Vamos a hacer primero el sacar la ganancia de voltaje. En este caso sería, pues básicamente, sería análisis AC banda media. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros? Pues vamos a poner nuestro el circuito equivalente. En este caso sería BI, sería con la resistencia, en este caso RI, con el capacitor CI, y aquí estaría el paralelo entre R1 y R2. Entonces aquí iría pues básicamente nuestro voltaje GS, y esta parte de aquí pues iría el capacitor, perdón, es banda media, entonces este capacitor se va, me he olvidado, ahí está. Entonces, como estamos en banda media, pues básicamente esto de aquí, pues, se nos va a cortocircuitar. Entonces esto va a ir directamente a tierra. Opa. Entonces con esto de aquí ya GM, con esto sería, pues básicamente, sería el paralelo entre, si no estoy mal, sería R3 con RL. Bueno, R5 ya, pongo el R5. ¿Ok? Entonces aquí estaría BO. Entonces, para sacar nuestra ganancia de voltaje, pues vamos a tener nosotros que calcular BO sobre BI. Pero en este caso, si se dan cuenta aquí, en esta parte de aquí, BI no está, digamos, directamente en esta resistencia. Entonces nosotros tenemos que poner aquí un valor, bueno, un voltaje aquí. Pongo aquí BX. Entonces, ¿cómo sería en este caso? Ahora nuestra ganancia de voltaje se transformaría de la siguiente forma. Sería BX sobre BI. Para calcular esta ganancia de voltaje. Ahora, multiplicar también con BO sobre BX. Entonces, con esto de aquí, nosotros ahora podemos calcular lo siguiente. Entonces, vamos a calcular este primero de aquí. Sería básicamente un divisor de voltaje. Sería BX, sería el divisor de voltaje. Sería BI multiplicado por R1 con R2. Sería RI y esto de aquí. Entonces, esto de pegando, pues básicamente sería BX sobre BI con esta parte de aquí. Sería R1 en paralelo con R2, con RI, R1 y paralelo con R2. Entonces, este valor a mí me dio aproximadamente 0,999, que nosotros podemos decir básicamente que esto es aproximadamente ya 1. ¿Ok? Entonces, esta ganancia de aquí nos dio aproximadamente 1. Entonces, con esto de aquí, pues básicamente ahora nosotros tenemos que hacer el análisis ahora para sacar BO sobre BX. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues esto es bastante sencillo. Vamos a sacar BO. En este caso, ustedes recuerden que la polarización en este caso de BO es de esta forma. Pero nosotros sabemos que la corriente de drain va a salir de esta forma, va a salir de tierra hacia acá. Entonces va a entrar por negativo, entonces en este caso va a ser negativo. Como la corriente del drain, en este caso es este valor de aquí, lo podemos reemplazar, sería Gm por Vgs, multiplicado por la resistencia paralelo con R3 con R5. Entonces, ¿cómo sacamos ahora Bx? Recuerden que Vgs se denota como Vg menos Bs. Entonces, en este caso, como Bs es cero porque está, digamos, el nodo directamente a tierra, entonces Vg va a ser igual al voltaje Vg. Pero en este caso, Vg es Vx. Entonces, por lo tanto, Vx va a ser igual a Vgs. Entonces, todo aquí nosotros podemos reemplazarlo porque ya tenemos el Vx en términos de Vgs. Entonces, con esto aquí podemos simplificarlo y nos quedaría menos Gm por el paralelo de toda esta movida. ¿Ok? Entonces, la ganancia de voltaje me quedaría de la siguiente forma. Sería, bueno, en este caso sería 1 multiplicado, pues básicamente por Gm y todo esto de aquí. Ya pues. Entonces, ¿qué me dio a mí de valor esto? Pues a mí me dio aproximadamente una ganancia de
hecho nos dio una ganancia bastante baja. En este caso sería 0.0900. Esto de aquí me dio, básicamente. Esta ganancia, de hecho, es una ganancia bastante pequeña de lo que se ve. Entonces, nosotros ya hemos calculado nuestra ganancia de voltaje, pero sobre BI. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Uy, se me acabaron las hojas ya. Bueno, vamos a tener que poner más. Entonces, en chance, voy a poner unas 5, a ver si con 5 nos basta. Ya. Ya con esto nosotros ahora podemos hacer nuestro análisis en baja frecuencia. Espérense, déjenme poner esto de aquí. Análisis en baja frecuencia. Análisis así, pero bueno, no importa. Ya. Entonces, como nosotros trabajamos en baja frecuencia, pues vamos a poner, ahora vamos a tener en cuenta ahora los capacitores. Sería RI, el capacitor CI, el paralelo sería R1, R2. Eso sería aquí nuestra fuente de corriente. Sería GM, VGS. Y aquí tendremos que poner nuestra resistencia, en este caso creo que si no estoy mal es R4. O sea, R4 y en paralelo pues este capacitor. En este caso sería C2. Entonces, aquí pues lo que nos faltaría sería básicamente R3, este capacitor, R5. Y aquí iría C3 si no estoy mal. Entonces, ¿cómo nosotros haríamos esto de aquí? Pues básicamente para CI, ustedes recuerden que los capacitores de aquí, C2 y C3, pues son básicamente un corto. Y como esto está aislado, pues básicamente aquí nosotros tenemos el VGS. Esto va a ser directamente cero. O sea, el voltaje en el surtidor va a ser este, directamente cero. Entonces, pues básicamente nuestra resistencia equivalente, que mira el capacitor de entrada, pues va a ser básicamente esta de aquí. Va a ser esta de aquí. Va a ser, o sea, ustedes, o sea, pueden dejarlo así y ustedes saben que, o sea, para sacar esta resistencia tienen que apagar la fuente. Pero en este caso vamos a dejar expresada así, entonces nosotros nos quedaría nuestra resistencia equivalente. Si nosotros apagamos la fuente, sería esto un corto. Entonces esta resistencia de aquí estaría en serie con la de acá. Entonces nos quedaría a nosotros RI más R1 en paralelo con R2. ¿Ok? Entonces, en este caso de aquí, pues básicamente este paralelo de aquí bueno, esta resistencia equivalente me quedaría a mí, me dio a mí de un valor de 158 kilo ohmios. Entonces, ya teniendo esto de aquí, podemos ya directamente sacar la frecuencia de corte. En este caso sería pues 2pi o el valor del capacitor. En este caso, ¿cuánto es? El valor del capacitor es este 6 es un microfaradio. Entonces sería un micro multiplicado por 158 kilos. Entonces en este caso a nosotros nos daría una frecuencia de corte pues de 1. Bueno, 1.0073. Básicamente bastante bajo la frecuencia de corte en este caso. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros? Ahora vamos a calcular el capacitor. Sería en este caso C3. Bueno, para el capacitor C3, pues básicamente CI y C2 son cortos. Entonces, ¿cómo nos quedaría a nosotros el circuito? Pues básicamente sería, a ver, vamos a ponerlo aquí, sería BI, la resistencia RI, todo esto aquí en ser, cortocircuitado. Tenemos aquí esta resistencia. Tendremos aquí esto de acá. Entonces, como CI, C2 está cortocircuitado, esto se va directamente a tierra. Aquí iría
nuestra fuente de corriente controlada. Aquí iría GM por VGS. Y justo aquí, pues básicamente iría ahora nuestra resistencia R3 y R5. Entonces, en este caso aquí sería pues básicamente C3. Y aquí ya veo, noten que tenemos nosotros pues, básicamente estos dos circuitos aislados. Entonces a nosotros nos quedaría pues básicamente, uy, perdón, nos quedaría pues básicamente esto de aquí. Veo R5, C3 y R3. Y aquí vamos a tener GM por todo esto de aquí. Como esto es corriente, pues nosotros podemos hacer una transformación de fuentes, como esta fuente de corriente de aquí. Entonces a nosotros nos va a quedarnos, sería una fuente de voltaje alterno. Aquí nos quedaría como esto va a ser un valor de corriente, entonces por eso los voltajes, entonces va a ser multiplicado por R3. Y justo aquí vamos a tener nosotros la resistencia R3 con nuestro capacitor, sería C3. Bueno, no lo pongamos en este caso. Ya, pues entonces si ustedes apagan esta fuente, en este caso, bueno, sería la fuente principal, de hecho, sería. Si apagamos BI, pues esta fuente también se nos va a apagar. Entonces, a nosotros nos quedaría, pues, si apagamos estas fuentes, nos quedaría que estos capacitores y estas resistencias van a estar en serie y se van a sumar. Entonces nos quedaría de esta forma. Entonces, esta suma me dio a mí, sería 10,05 kiloohmios. Entonces, con esto de aquí, nosotros ya podemos sacar nuestra frecuencia de corte en baja para C3, que básicamente sería, uy, perdón, se me fue, sería básicamente así, 2pi por el valor del capacitor, que es de 2,2 micro, y el valor de la resistencia equivalente. Entonces, en este caso, nosotros nos va a dar un valor de 7,18 hercios. ¿Ok? Con esto de aquí, nosotros ya tenemos nuestra frecuencia de corte para el capacitor C3. Entonces, creo que aquí al lado mismo podemos hacer el otro análisis, que es para, básicamente para C2. Pero recuerden que acá arriba nosotros ya hemos sacado cuál es la fórmula. Para no repetir todo este análisis, pues básicamente nuestra resistencia equivalente va a ser, perdón, va a ser básicamente, esto no quería hacer. Ahí está. Va a ser básicamente toda esta expresión de aquí. Va a ser 1/Gm en paralelo con R4. ¿Ok? Entonces toda esta movida de aquí pues va a ser esta resistencia equivalente. Entonces nosotros con esto pues podemos ya de una poner la fórmula. En este caso sería 1/2pi o el valor de ese capacitor. Si no estoy mal de cuánto es. ¿Cuánto es? C2 es de 3,33. Digo, de 3,3 microfaradios. Entonces, en este caso, este... Entonces, en este caso, este paralelo, esta resistencia equivalente nos va a dar a nosotros un valor de 93,81 ohmios. Entonces, aquí la frecuencia de corte nos va a dar aproximadamente para el capacitor C2 de 500,11 hercios. Ese valor nos va a dar a nosotros. Entonces, como ya les había dicho, el valor del capacitor, el valor de la frecuencia de corte, la dominante, pues va a ser básicamente el que tenga mayor valor entre los tres. Y en este caso, pues, el que tuvo mayor valor fue el de capacitor C2. Entonces, en este caso, la frecuencia de corte va a ser pues, 514,11 hercios. Entonces, con esto de aquí, podemos calcular, o sea, ya tenemos calculado la frecuencia de corte en baja. Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta de casualidad?
No, bueno, está bien. Entonces, ya, pues, ahora tenemos que hacer nosotros el análisis ahora para alta frecuencia. Entonces, análisis en alta frecuencia. Entonces, para hacer nuestro análisis en alta frecuencia, pues básicamente vamos a tener nosotros vamos a tener unos capacitancias parásitas que van a estar en los terminales, digamos, del transistor. Entonces, en este caso sería RI, los capacitores están en corto, sería R1 en paralelo con R2. Y justo en este caso aquí va a estar, pues básicamente, digamos, el capacitor de alambrado de entrada. Sería CWI. En este caso sería, aquí iría, esto estaría directamente a tierra. Entonces, esto sería básicamente, aquí tendríamos nuestra resistencia. Bueno, esto sería, bueno, sí, de hecho, aquí sería R3 en paralelo con R5. Y aquí, pues nosotros tendríamos la otra, el otro capacitor de alambrado. Ay, perdón, sería CWO. Entonces, ahora nosotros tenemos que poner las capacitancias entre los terminales del transistor. Estos de aquí. Entonces, aquí, ¿qué nos iría? Pues básicamente iría C, CGD, si no estoy mal. En este caso sería CGD, aquí sería GDS y aquí sería CDS. Entonces, recordando, como aquí nosotros, por efecto del capacitor C2, va a cortocircuitar la resistencia R4. Entonces, en este caso, solo vamos a tener un capacitor con efecto Miller, porque los dos están directamente a tierra. Entonces, con esto de aquí, pues básicamente vamos a tener que calcular nosotros la ganancia de Miller. ¿Cómo calculamos eso? Pues básicamente, como les había dicho, tenemos que calcular el voltaje, la ganancia de voltaje entre los terminales de este capacitor. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí nosotros tenemos Vx, si recuerdan. Entonces, nosotros para calcular, este, bueno, después tenemos que calcular VO sobre Vx, ¿ok? En este caso. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Pues esto de aquí nosotros ya de hecho ya lo hemos calculado, si no estoy mal. Sí, de hecho aquí nosotros ya tenemos calculado el valor de esa ganancia, justito de hecho, que es el de aquí, si recuerdan. Porque esta ganancia de aquí nos dio aproximadamente uno, entonces podemos usar ese valor. Entonces básicamente aquí podemos poner ya directamente el valor de esto. Voy a borrar esto de aquí y ahí sí. Entonces, con esto de aquí, pues nosotros ya tendríamos la ganancia de Miller. Entonces, con esto ya podemos calcular, pues básicamente, los capacitores de Miller de entrada y salida. Entonces la fórmula es básicamente el valor del capacitor con efecto Miller con, multiplicado por uno menos la ganancia de Miller. En este caso, a mí me dio un valor aproximado de 1,10 picofaradios. Entonces, ahora, perdón, tenemos que ahora calcular este de acá. Sería la ganancia de Miller a la menos uno. Entonces, en este caso, sería 11,256 picofaradios. ¿Ok? Entonces, con esto nosotros, pues ya podemos, básicamente nosotros ya podemos, quitarnos ese capacitor que tiene efecto Miller y poner las respectivas capacitancias de entrada y salida de Miller que hemos calculado. Entonces, básicamente, esto se nos va a ir y aquí van a salir los dos capacitores que hemos calculado. Vamos a poner un color que se vea. Sí, este sí se ve. Bueno, no se ve tan bien. Vamos a cambiar de otro color mejor. Bueno, ahora sí.
Entonces aquí va a salir nuestro capacitor, sería C Miller de entrada y aquí sería C Miller de salida, en este caso. Ok, entonces, aquí pues básicamente, ahora nosotros podemos sumar estos capacitores, entonces vamos a llamar C y T a la suma de estos tres capacitores que tenemos. Sería CWI, C Miller de entrada con CGS, en este caso. Y ahora tenemos que calcular ahora el capacitor de salida. Bueno, la suma de estos capacitores, ahora los de acá. Sería básicamente CWO con C Miller de salida y con CDS. ¿Ok? Entonces, en este caso, estos valores a nosotros nos darían aproximadamente 6T, pues básicamente sería 6,70 picofaradios. Y el otro nos daría aproximadamente 15,56 picofaradios. ¿Ok? Entonces, con esto de aquí, pues nosotros ya podemos, digamos, expresar nuestro circuito equivalente ya con los capacitores. En este caso sería CRI. Aquí iría la resistencia entre R1 y paralelo con R2. Y aquí iría nuestro capacitor CIT. ¿Ok? Entonces, ahora aquí pues nosotros tenemos esto circuitado. Aquí nosotros tenemos nuestra fuente, es ese. Y acá pues vamos a tener nosotros este paralelo de las resistencias R3 con R5. Y aquí vamos a tener pues el último capacitor que nosotros hemos sacado. Entonces, noten que aquí, por lo menos para esta parte de aquí, la resistencia equivalente sale directamente. Que va a ser nada más ni nada menos que este R3 en paralelo con R5. O sea, normalmente aquí lo que yo haría para dejarlo expresado, para que el ingeniero no les haga problema, lo que ustedes pueden hacer aquí es dejarlo expresado como una transformación de fuentes. Obviamente aquí vamos a tener un valor de voltaje, o sea que no lo voy a poner. Entonces aquí, como tenemos una fuente de corriente y una resistencia en paralelo, podemos hacer una transformación de fuente. Entonces podemos decir que nos quede de esta forma, básicamente. ¿Ya? Entonces, nos quedaría así. Entonces, ustedes saben que básicamente si ustedes apagan esto de aquí, la resistencia equivalente pues va a ser esta de aquí, básicamente. Entonces, con esto de aquí ya hemos sacado la resistencia equivalente. Entonces, estos valores creo que no sé si lo tengo calculado. Así lo tengo. En este caso, a mí me dio un valor de 147,78 ohmios. Entonces, con esto de aquí ya puedo calcular la frecuencia en corte en alta. Sería en este caso 2pi por el valor del capacitor y por el valor de la resistencia equivalente. Que en este caso a mí me dio un valor de 69,21 megahercios. Me escribirlo mejor. Sería megahercios. Entonces, con esto de aquí, acá, pues básicamente para perdón, este circuito, pues básicamente así mismo podemos nosotros hacer una transformación de fuente. Entonces aquí, pues vamos a venir con esto de aquí. Vamos a ponerlo así para que se entienda mejor. Ya R1 en paralelo con R2, con RI, que sería CIT. Bueno, ahí dejémoslo hasta eso. Bueno, aquí me faltó poner esto de aquí. No importa. Bueno, con esto de aquí ahora podemos hacer nosotros una transformación de fuentes. Aquí sería, básicamente aquí nos quedaría una fuente de corriente. Aquí sería VI sobre VRI. Y justamente esta resistencia de RI va a estar en C, va a estar, digo, en serie, va a estar en paralelo con este de aquí. Entonces a nosotros nos quedaría pues básicamente RI en paralelo con R1 y en paralelo con R2. Entonces, revolviendo la transformación de fuentes a una fuente de voltaje,
Aquí, nos quedaría pues básicamente aquí un valor un valor de voltaje y nos quedaría la resistencia con el capacitor. 6T. Aquí nos quedaría RI con R1 y paralelo con R2. Y aquí nuestra resistencia equivalente pues sería básicamente justamente esta. Sería RI en paralelo con R1 y en paralelo con R2. O sea, para sacar esta resistencia ustedes saben que tienen que apagar la fuente. Entonces ustedes apagan la fuente y ahí verán que esta resistencia pues es la única que está en el circuito también. Nada más que decir. Entonces esto de aquí, esta resistencia equivalente, pues básicamente a mí me dio un valor de 50 ohmios, ¿ok? Ok. Entonces, con esto ya podemos calcular nuestra frecuencia de corte en alta, perdón, o el capacitor CIT. Entonces nos quedaría a nosotros, sería 2pi por el valor del capacitor, por el valor de esta de aquí, vamos a ponerle mejor expresado por si acaso. Y esto nos daría un valor aproximadamente de 482,29 megahercios. Entonces, ahora, pues ya hemos calculado las dos frecuencias de corte en alta. Entonces ustedes dirán, ¿cuál es la frecuencia de corte dominante? Para la parte de alta, básicamente va a ser el menor valor de los dos. En este caso sería este de aquí. Porque este es menor que con respecto al de aquí, que nos salió como 400 y pico. Entonces la frecuencia de corte en baja, pues va a ser básicamente 69,21 megahercios, ¿ok? Entonces nosotros ya hemos sacado ya también el valor de la frecuencia de corte en alta. ¿Hasta aquí alguna pregunta de casualidad? ¿Alguna pregunta de casualidad que tengan? Bueno, entonces en este caso, justito, pues, ¿qué más nos quedaría por hacer? Pues ya tenemos esto de aquí, ya tenemos esto de aquí, nos faltaría hallar el ancho de banda y el diagrama de Bode. Entonces, ¿cómo nosotros calculamos el ancho de banda? Pues básicamente va a ser PW, va a ser igual a la frecuencia de corte en alta menos la frecuencia de corte en baja. Entonces, en este caso, como hay que restar estas dos frecuencias, pues básicamente a mí me va a dar un valor aproximadamente, que va a ser 69 yo qué sé, pongámosle 68,9 mega, aproximadamente. Porque sí, sí. Bueno, no, mejor déjeme calcularlo bien. Entonces, ¿cómo nos quedaría esto? Sea 428,29 menos 69,261. Ah, no, disculpen. La frecuencia de corte en alta, en baja. A ver, sería básicamente 1 por 10 a la menos por 10 a las 6. Y había que restarlo con la frecuencia de corte en baja, que si no estoy mal nos dio 500 con algo. Pues sí, es básicamente, es aproximadamente el mismo valor de la frecuencia en corte en alta. Básicamente es el mismo valor. No hay mucho que cambie en esto. Entonces, ya con esto hemos sacado nosotros el ancho de banda. Entonces, esto ya lo tendríamos, solo nos faltaría esto de aquí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para el diagrama de Bode? Nosotros tenemos que recordar que con la ganancia que hemos sacado, que nos dio este valor, pues básicamente hay que pasarlo ahora a decibelios. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros esto? Por absoluto, sería 20 logaritmo de 10 multiplicado, en este caso, como es negativo la ganancia, va a ser por valor absoluto. Sería en este caso 75, y esto nos daría un valor aproximadamente de menos 20 decibelios sobre década. Bueno, déjenme, esto aquí no iría entonces. Sería así nada más. La ganancia de voltaje en decibelios. Ahora sí, cuando nosotros queremos dibujarlo, en este caso, pongámoslo como valor absoluto, en este caso. Y nos daría así de esta forma. Entonces, en este caso sería, para hacer el diagrama de Bode, sería nomás, esta parte de aquí sería el valor absoluto del,
la ganancia de, sí, la ganancia de voltaje en este caso, con el logaritmo de la frecuencia, en este caso. Bueno, entonces aquí pondríamos nuestra frecuencia de corte, que en este caso sería, si no estoy mal, era 500, ¿cuánto dio? 514. 514.1 y aquí la otra frecuencia nos dio 62. ¿Cuánto? 21 mega. Entonces, aquí vamos a poner nosotros nuestra ganancia. Entonces, como recordarles cómo se graficaba esto, básicamente, normalmente, justo esta trayectoria de aquí, va a estar la frecuencia de corte. Entonces, en esta parte de aquí va a estar el ancho de banda o el rango de banda media, básicamente, donde la ganancia es máxima, es constante. Entonces, aquí la ganancia va a ir subiendo hasta que llegue a la frecuencia de corte. Entonces, justo ya con esto, la ganancia va a seguir aumentando hasta llegar a la frecuencia de corte en alto, donde la ganancia va a entrar decayendo. Entonces, este rango de aquí, vamos a tener que va a ser nuestro ancho de banda. Todo este rango de aquí. ¿Ok? Entonces, así sería nuestro diagrama de Bode. Normalmente, de este tipo, o sea, con esta estructura es el diagrama de Bode. Normalmente. No he visto que, digamos, que cambie un poco. Entonces, con esto de aquí ya terminado este ejercicio. Entonces, ya, tenemos terminado este ejercicio de aquí. Y con esto de aquí, ya explicado esto, básicamente doy terminado la ayuntía por hoy. Porque estoy mal de la garganta un poco. Entonces, ¿alguien de aquí tiene alguna pregunta de casualidad? Con el diagrama de Bode o con algo. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿No? Bueno, chicos, entonces ya les voy a pasar el link de la grabación y el PDF. Entonces, eso sería todo por hoy. Pum, pum, pum. Entonces, tengo que esto guardarlo. En este caso sería siguiente número 3. En este caso. Bueno, chicos. Me despido, entonces. Nos vemos. Suerte en su lección. Tal vez les haga una llantía antes de su lección. Ahí poniendo ejercicios de baja frecuencia con BJT. Ahí les voy a pasar algunos que encuentre. Entonces, y eso, chicos. Nos vemos.